caso. Muy bien, un abrazo grande. 10:50. Vamos a agradecerle al secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, ex intendente de Mocoretá, joven dirigente. ¿Cuántos años, Juan Pablo? 36 años cumplí. Buen día para todos. Gusto de tenerte por acá. El gusto es mío. Sabes que soy fiel oyente del programa. Bueno, o al menos lo era cuando viajaba en ruta camino a Corrientes, sí. Más de una vez. Y el ET7 llega a todos lados. El 31 de diciembre cumplí los 36 años, así que hace 6 días. ¿Estuviste 2 gestiones al frente en Mocoretá? Estuve 2 gestiones. En realidad... Gestión y media. Gestión y media, claro. Técnicamente 6 Cuando años como Henry intendente y 2 años como viceintendente acompañando a Enrique, hoy es senador provincial. O sea que a los 28 años estuviste... 27 años. 27 años. Sí. El más joven debe ser, ¿no? No, Juan Marcelo Insaurralde y ahora está este chico de Guaviraví. De Guaviraví, exacto. Sí, Méndez Ribeiro, Tomás Méndez Ribeiro, han sido mucho más jóvenes. Tomás tiene 23. A ver, en ese momento, cuando asumiste, eras el más joven y después te fueron corriendo la meta, ¿no? En ese momento fue un poco la noticia. Hoy Tomás Méndez Ribeiro de Guaviraví y Juan Marcelo Insaurralde, que nos llega a los 30 años. Juan asumió su primer mandato en Mantilla también con 26 años, me parece que tenía Juan, creo, si mal no recuerdo. Así que han sucedido en este tiempo otras personas más jóvenes, pero sí en su momento fui la persona más joven. ¿Cómo viene, anecdótico, ¿Cómo viene el proceso de adaptación en todo sentido? Porque venís del extremo sureste de la provincia, la última localidad antes de que comience Entre Ríos, a estar en la capital. A tan solo 15 kilómetros de Entre Ríos, en realidad la primera localidad del norte de Entre Ríos. Vos sabés que yo jugaba mucho a la pelota paleta en una época y me iba a Montecaseros a jugar porque había un grupo de amigos y me impresionaba la influencia, el cruce entre las familias correntinas y de Entre Ríos permanentemente en Caseros. Así que no me quiero imaginar cómo es Mocoretá. Bueno, no se enojó la otra cuando le dije que los de Mocoretá son más entrerrianos que correntinos. En Corrientes nos dijeron siempre que éramos porteños, los mocoretaenses, por nuestro yeísmo, sobre todo. Sí. En Entre Ríos no tampoco nos reconocían como entrerrianos, porque no somos entrerrianos, así que siempre tuvimos crisis de identidad y nosotros ahí manteniendo la bandera. Nosotros somos el primer pueblo correntino, decimos nosotros. Claro. Pero bueno, es propio de todo pueblo de frontera. Le pasa también, creo que a Uruguay, Paso de los Libres, Uruguayana, bueno, varias ciudades que gozan de una situación similar a la nuestra, pero sí es cierto que culturalmente, socialmente, económicamente, familiarmente, es casi que una misma ciudad, Chajarí, que Mocoretá. Nosotros, para poner un ejemplo más práctico, mi adolescencia deportiva la hacía en Chajarí, en el club LF Sarfield de Chajarí. Yo hice varios deportes, pero hacía en paralelo varios deportes, pero el fútbol jugaba en el LF Sarfield de Chajarí. Mirá. No. A ese nivel de que para cualquier chico hoy de Corrientes es como decir, bueno, voy a alguno de los clubes de mi barrio, bueno. Ese nivel de conexión tenemos nosotros con los hermanos de Chajarí. Y en la gestión también, nosotros con los intendentes siempre hay mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto. Cuando hablaban de microrregión tenía que comprender... Sí, íbamos hasta Villa del Rosario, tal, así, dato anecdótico. También la familia de mi madre es de Villa del Rosario, la intendenta es pariente, prima mía, Perini. En esa zona tenemos apellidos que son como muy grandes, ¿no? ¿Vos sos nacido en Mocoretá? Técnicamente nació en Montecasero por una cuestión de no, pero ¿sabes por qué te pregunto? Pero sí, soy oriundo de Mocoretá. Porque no decís Villa del Rosario, decís Villa del Rosario. ¿Cómo los entrerrianos? Mi mamá, que es casereña, mi padre dice Villa del Rosario. Claro. Pero nosotros, nacido en Mocoretá, el mocoretaense tiene el yeísmo del entrerriano. Totalmente. Qué notable. Y se nota eso. Mis padres, que son ellos de Caseros, se reciben, van como muchas familias, fueron a los pueblos, como docentes, mi padre, a pueblos del interior a hacer su vida laboral, siempre fueron... Claro, a ver, la influencia la influencia de lo que vas escuchando. Yo digo Villa, no digo Villa, pero porque mi viejo es porteño y yo siempre estuve al lado de mi viejo permanentemente. Y se me quedó. Yo me iba a Burucuyá y cuando decía, utilizaba el yeísmo, Juan Carlos Jensen me decía, habla bien. Se ofendía el tipo, ¿viste? Que era, bueno, ya está, le decía Juan Carlos, ya estoy acá. Mi señora es de Curuzú y me dice también, pronuncia bien. Me dice, pronuncio como pronuncié toda la vida. Seguro. Contame un poquito,
Cuando Juan Pablo Valdés dice, quiero municipalizar la gestión, ¿cómo le explicamos eso a la gente? Porque tanto Juan Pablo Valdés como Juan Pablo Fornaroli vienen de ser intendentes. Ellos pueden comprender ese concepto, pero ¿qué significa eso para el correntino de a pie? Nosotros que periodísticamente con Gustavo y Marcelo tenemos ya unos cuantos años acumulados en la práctica periodística, entendemos a dónde apunta, pero para la gente común, ¿qué significa eso? No solo los dos Juan Pablos, digo, el gobernador y quien les habla, venimos de la intendencia, sino también José Irigoyen, Jorge Mesa, el mismo Carlos. La mala costumbre para decirle Mono, pero es más conocido como Mono Viñolo, ¿no? Gaya. También Gaya. Chávez, Walter fue intendente. Es decir, la intendencia tiene una particularidad que es una gran escuela. Creo que aprendí tanto como en la universidad porque uno como intendente se ocupa de un montón de temas desde una mirada transversal. Y en realidad cuando el gobernador habla de la municipalización o este concepto como idea, en realidad te está queriendo bajar dos mensajes que son los que se transitan a lo largo de la vida como intendente. El primero tiene que ver con un Estado mucho más flexible a la hora de dar respuestas. Mucho más la flexibilidad entendida también como ejecutividad. Yo la otra vez lo contaba. Es decir, ¿qué es lo que tiene la intendencia a diferencia del gobierno, de cualquier estructura de gobierno provincial? Es que te puede dar una respuesta mucho más rápido, porque sus procesos normativos, administrativos, legales, contables, son mucho más simples que el de la burocracia de un Estado provincial, ni hablar de un Estado nacional. Seguro. Entonces, cuando él habla de la municipalización, lo que está pidiendo a nosotros, sus funcionarios, es quiere un gabinete que tenga capacidad de resolver, que sea resolutivo, que sea flexible. Cercanía. Cercanía es sin duda un principio. La cercanía se da naturalmente en la intendencia porque vos de alguna manera sos como el frontón yendo al pelota paleta, sos el frontón, sos la primer puerta o primer ventana del Se ve que jugó a la pelota paleta, en algún momento. Agarró una paleta. En el club había y mirábamos, era un buricito y iba a mirar a ver. Es la puerta que el vecino golpea. Es la puerta que el vecino golpea. Entonces, de alguna manera lo que dice es gabinete municipalista. Eso implica ejecutividad, flexibilidad, un gabinete que ponga la cara, porque es lo que te da como ejercicio la intendencia, poner la cara ante las situaciones difíciles y las lindas también, porque el intendente tiene eso, vos palpás de primera mano la alegría del pueblo como la tristeza del pueblo. Sí. Y también en esta idea del municipalismo, o esta idea de un gabinete municipal, no solo es la flexibilidad, no solo es la cercanía, sino es encontrar respuestas mucho más creativas a los problemas. Los intendentes tienen gran capacidad de creatividad porque no tenés plata, entonces la manera de resolver los problemas es ser creativo. Y en contextos en donde obviamente el Estado, como el ciudadano a pie, viene transitando un proceso de recesión económica, obviamente para poder dar respuestas a demandas que son muchas veces históricas, tenemos que ser creativos. Y los intendentes muchas veces le encontramos la vuelta, como decimos nosotros ahí, le encontramos la vuelta de cómo resolverlo con poca plata para poder atender esa demanda del vecino. Esa es la idea que en realidad el gobernador nos baja, que lo resumimos con esto de la idea municipalista, pero lo que está pidiendo es un gabinete ejecutivo con flexibilidad, cercano y que sea creativo para poder dar respuestas. ¿Te queda agua en el termo? Sí, ¿no? obvio. ¿Sí? ¿Tenés paciencia? ¿Podemos ir a las noticias y la pausa y después seguimos en la charla? Y te dijo que fue intendente, va a tener que tener paciencia, ¿no? ¿Cuántas veces habrán venido y tuvieron que con paciencia esperar ser atendidos, ¿no? Puede ser, sí, también. Nos vamos a la pausa. Ya saben ustedes que la consigna es: hace falta mano dura en el tránsito de la capital. 3794-250551 es el número de WhatsApp. Deja un audio de WhatsApp y participás en los premios de la semana: una orden de compras por 50.000 pesos para supermercados, la orden gastronómica para disfrutar de lo mejor de las brasas y por supuesto también el voucher para las películas de Cinema Center que podés también disfrutar a través de tu opinión. Pausa. Sonaba Mi pena y tu olvido, si no me equivoco, de V.A. Chávez, ¿no? El tipo estaba enamorado de la canción. ¿Cómo no enamorarse de esa canción? El arranque nomás. Vaga mi pena en la bruma que dejó tu olvido. A la pucha, qué poesía para decir que me dejaron, ¿no? Te dejaron. Sí, bueno, Claro, ya está. pero hay que dibujarlo para que no sea tan doloroso, ¿no? Félix Chávez es un poeta gigantesco.
Yo personalmente creo que con Salvador Miqueri son los dos más grandes poetas del chamamé. Alguno me va a decir, no, te estás olvidando del Pai Julián. Es cierto, o sea, Julián Cini es la síntesis de la correntinidad, porque te escribe de la identidad, de la historia, del amor, de todo te escribe Julián Cini. Pero como poeta romántico, yo creo que los dos, Salvador Miqueri y Félix Chávez, son dos gigantes poetas. Pero bueno, es un tema discutible, es cuestión de gusto. ¿Te gusta el chamamé? Me gusta, lo fui conociendo más de grande, la realidad es esa. Sí. Creo que el chamamé es una música en el interior, en el sur, que uno la descubre de adulto, y tuve una conexión más linda con el chamamé cuando me fui a estudiar, porque era la manera de sentirme cerca. Claro. Siempre cuento de que nosotros allá en Buenos Aires organizábamos peña y demás, y quién no ha sentido emoción escuchándolo al Pai Julián Cini, más cuando estás lejos, como que lejos, te une algo distinto. Y en Buenos Aires, que fue donde fui a estudiar, esa particularidad que tiene el correntino, que parece que nos volemos y nos encontramos y empezamos a desarrollar unas peñas con amigos. Hicimos un centro llamado Corrientes Más Cerca, de ahí de hecho nos fuimos conociendo, siendo amigos con muchos de los que hoy también son parte. Ignacio Maldonado Llona, que es parte del equipo de Claudio, nos conocimos en Buenos Aires, nos hicimos muy amigos en Buenos Aires, ambos estudiando, trabajando, y ahí armamos toda una movida de correntinos en Buenos Aires muy linda. Vos sabés que cuando en el 2017 terminaba la gestión Ricardo Colombi, el canal nos encargó una misión a los integrantes de equipo de noticias, que era hacerle una nota a Ricardo Colombi al momento de la despedida y después otra a Gustavo Valdés al momento de la llegada. Y Gustavo Valdés nos dijo en esa primera entrevista que él tenía el desafío de refrescar la alianza con Paradigmas, que yo creo, te podrá gustar o no Gustavo Valdés a la gente que nos escucha y ve, pero que claramente refrescó la alianza respecto de paradigmas, inclusión, tecnología, producción, búsqueda de mercados nuevos, pero además dejó un concepto diciendo: yo tengo que colaborar para rejuvenecer al radicalismo. Y eso me quedó ahí dando vueltas en la idea, porque culturalmente en otras democracias generalmente la experiencia, los años, se asocia mucho más a la sabiduría, pero en Argentina en el último tiempo la gente reclama juventud. Y hay, como vos recién decías, ahora ministros jóvenes, intendentes jóvenes. ¿Cómo ves este presente de la política provincial? ¿Con una nueva generación entrando con fuerza o desinteresada por la política? Hay algo que decís en tu pregunta, Martín, que me parece interesante. En el mundo, la sabiduría, producto de la experiencia, es mucho más valorada que en la Argentina. Lastimosamente, en Argentina, dadas las malas experiencias que nos vienen reinando, las experiencias no exitosas, algunas han sido buenas, otras menos buenas, las experiencias no exitosas, vemos en lo nuevo la esperanza. El argentino ve en lo nuevo la esperanza. Sí es real que Gustavo vino o trajo a la mesa una manera de entender al Estado, de gobernar, o un modelo de provincia distinto que nos convocó a muchos, más allá de nuestra afiliación, en el caso propia, partidaria ya existente. A muchos nos convocó, muchos verán ustedes que se dio en estos años de gobierno una renovación importante de intendentes, de concejales, de caras nuevas. No naturalmente de personas jóvenes, sí, se ha dado mucho de mi generación, esta generación 30-40, que empieza a tener conciencia social de lo que pasa en una comunidad y quiere intervenir y quiere ser parte, de verse convocado ante un proyecto que viene a decir: che, Corrientes puede ser algo más que una provincia meramente bien administrada, ¿no? Eso es, pongámoslo como en grandes rasgos, es lo que nos viene a plantear Gustavo. Y en el proceso de estas nuevas generaciones de dirigentes que empiezan a aparecer, de intendentes, de concejales, se empieza a dar una sana conjunción, un equipo en donde también quienes ya traían unos años de experiencias, algunos más, otros menos, entienden ese proceso y comparten el conocimiento. Digo esto de compartir conocimiento, y me pasó hoy temprano que estuvimos un ratito reunidos con el Mono, intercambiando cuestiones de gestión, y hay un intercambio de experiencias. En mi caso, uno, si bien es joven, tiene la experiencia de haber sido 8 años intendente, y él sus años como ministro.
Y eso tal vez ha sido el cambio de paradigma más importante que tuvo nuestro espacio político, en donde el conocimiento no se va con el líder, se derrama y aparecen intendentes que tienen conocimiento y aparecen concejales a los cuales se le va transmitiendo el conocimiento de la experiencia de la gestión. Luego cada uno tiene sus matices al momento de gobernar y de gestionar. El intendente que quedó en Mocoretá lo va a hacer de la manera que él considere, en una misma línea de la que gobernamos nosotros, porque era mi viceintendente, pero con sus matices, con sus intereses, pasa en cualquier gestión, es natural. Pero sí el espacio político supo equilibrar bien los procesos de renovación sin que sean traumáticos, fueron más bien naturales y sin que la juventud sea nuestro único valor. Porque entenderán ustedes, a todos nos pasa en la vida que la juventud es algo efímero, sí, por supuesto. Y que también la juventud per se no puede ser un valor, digamos. La juventud, yo siempre digo, es una etapa de la vida. Lo que tiene que ser un valor nuestro, sobre todo en la responsabilidad que tenemos como funcionarios, es poder dar resultados, que es lo que al fin y al cabo nos pide el vecino. Sí. Que entendemos también que la complejidad de gobernar hoy es mucho mayor, por distintos factores que hace 10 años no existían. Estar mucho más comunicados, hiperconectados, sociedades que dejaron de ser sociedades de masas. Yo esto lo pongo siempre en palabras porque realmente eso se nota. Hoy las sociedades no piensan colectivamente, salvo en hechos particulares, en situaciones de crisis, sino que piensan individualmente en función de sus intereses particulares. Y eso hace que el Estado sea mucho más difícil gobernar y gestionar. Bueno, en ese nuevo contexto creo que este equilibrio entre experiencia y juventud, ese equipo que se conforma, claro, puede permitir. La juventud aporta la lectura de los nuevos nichos. Che, la gente está conversando de esto. Y la experiencia en ese equipo te aporta, bueno, mirá, la mejor manera de llevar a cabo eso es por este camino, ¿no? Si no se funciona, muy práctico pasa esto. Si no se funciona es porque no se entiende lo que hay que hacer. Porque por allí muchas veces dice, no, ¿por qué saben estos mocosos? No caminaron, tienen poca experiencia. Si no se fusiona, sí, creo que es falta de inteligencia emocional de quienes estamos gestionando, exactamente. Falta de entender que en todo equipo hay un capitán, que es el gobernador, y que nosotros somos jugadores del equipo. El gobierno no debe de entenderse desde lugares estancos. No es que cada ministerio es un mundo aparte. Cada ministerio tiene gestiones que naturalmente, porque los tiempos que corren requieren de eso, tienen que comunicar y intercomunicarse. Y si nosotros, los ministros, no tenemos la capacidad de intercomunicarnos, de hablarnos, de trabajar en conjunto, creo que en realidad lo que estamos fallando somos nosotros los ministros. Ministro, esta alianza gobernante arrancó con un Ricardo Colombia en una época muy dura económicamente de la República Argentina y también de la provincia de Corrientes. No olvidemos de los Secacor. Usted mismo hizo mención de su infancia, sí, en la ruta, con los reclamos de los docentes, de la cual usted es hijo. Sí, conozco de primera mano esa situación. Ha atravesado otros momentos mejores económicamente y hoy otra vez, no solo Corrientes, sino la República Argentina está atravesando un momento económico difícil. Sé que sería mucho más lindo administrar riqueza. Totalmente. Pero en este momento, no quiero decir administrar pobreza, pero sí administrar recursos en baja. ¿Cómo hace para satisfacer las demandas? Porque siempre hay muchas demandas y no alcanza el dinero para satisfacer. Hoy estábamos hablando en el primer bloque, estamos a 10 días del Festival del Chamamé y todavía hay pujas por el tema cuánto pagar, qué presupuesto hacer, quién va a estar en la grilla, todavía no hay el precio de la entrada y demás. Entonces, ¿cómo administrar, digamos, cuando los recursos no son suficientes como para satisfacer todas las demandas? Cambia el orden de prioridades. Creo que es lo que sucede. Cuando uno gobierna, siempre hablamos que tenemos lo urgente y lo importante. Saber seleccionar qué es urgente y qué es importante está en la habilidad, en la muñeca, en el olfato que tenga el dirigente, o el funcionario político. Uno se forma para ocupar espacios, pero hay algo que es intuitivo, que es lograr entender que hoy tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a leer qué es lo que la sociedad está reclamando, qué es lo que está pidiendo, pero hay algo que es intuitivo, que ahí está
la habilidad, como en cualquier... A ver, mucha gente puede estudiar para comunicación social, pero no todos tienen la habilidad de comunicar, no tienen el carisma. Es el debate que siempre existe. Cultura no es lo mismo que inteligencia. Totalmente, ¿no? Hay algo que es muy fino, que es lo que vos le aportás y que por eso estás en ese lugar y que lo revalidás todos los días y que también tenés que saber que cuando no estés aportando eso, muchas gracias por todo, te vas a tu casa. En este contexto, en donde es un nuevo contexto más allá de los recursos en baja, hace poco el gobernador habló, dijo, no es un momento de recesión, es un nuevo contexto en realidad, al cual los argentinos que no nos gusta administrarnos en la crisis o no sabemos administrarnos en la crisis, porque no hemos tenido grandes crisis en la historia de la Argentina, nos tenemos que adecuar. Creo yo que es un nuevo contexto que naturalmente una vez que se ordene también vendrán nuevas discusiones, que son cuáles son los nuevos roles que adoptan los distintos estados, municipales, provinciales y nacionales. En la actualidad lo que sucede es que los gobiernos municipales, provinciales, toman trabajos que debería hacer el gobierno nacional, que el gobierno nacional dice, che, encárguense ustedes, pero todavía no hubo una discusión desde lo económico, digamos, financiarlo. Que es una cuestión estructural, de mucho, que entiendo, en el lugar del gobierno nacional lo dice, hoy no es lo urgente, ¿no? Desde el gobierno provincial y de los intendentes, lo que tenemos que hacer en este contexto es decir, bueno, a ver, de todas estas demandas, ¿qué es más importante? ¿Qué es urgente y qué es importante? Y ahí hay un criterio de selección que sin dudas está sesgado por los valores en lo que cuando uno gobierna, hay algo que la gente, yo escucho mucho decir, yo soy apolítico. Se podrá ser apartidario. Apolítico no, porque la toma de decisión es una acción política. Yo decido si me gusta el blanco o el negro. Eso es política, es una toma de decisión. Entonces, cuando uno gobierna y toma decisiones, obviamente tiene una decisión política que luego lo convalida electoralmente y lo convalida también desde la herramienta de medir la gestión con encuesta, como hacemos todas las gestiones. Obviamente ustedes o cualquier vecino puede cuestionar, che, ¿por qué haces esto y no esto? Bueno, en principio hago esto porque creo en esto, porque hay un fundamento, porque uno entiende que puede dar otras herramientas y que eventualmente nosotros tenemos la obligación de tratar de explicarle al vecino por qué el gobierno hace una acción. Y en última instancia también lo hacemos porque creemos en eso. Es un valor que nos define, que el vecino eligió votarnos, ¿no? Y acompañarnos. Y que electoralmente cada 2 años puede decir, che, la verdad que eso que vos me dijiste ya no me convence, voto a otro espacio político. Y de alguna manera es casi parte del funcionamiento de la democracia. Lo que pasa es que en Argentina tenemos una particularidad que dramatizamos todo. Todo se vive con un drama y hay veces... Creo que también la sociedad nos demanda a la clase política que sea más liviano. Ya es complejo vivir en la Argentina, imagínense si la política lo hace más complejo. Vos sabés que a propósito de la pregunta de Gustavo y de la respuesta del ministro, hace 1 mes y medio compartí una charla con un analista político que analizaba los nuevos contextos con un grupo de colegas, empresarios, una charla abierta muy interesante, y se habló del caso Corrientes. Yo prendí las antenas porque recién el ministro decía urgente e importante. Y esa persona hizo un análisis de lo que viene, que me pareció muy interesante, porque mencionó casualmente lo que decía Gustavo en la pregunta, cuando arranca Ricardo Colombi se encuentra con lo urgente. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para pagar sueldo, teniendo bonos, esto, aquello? Y me da la sensación que en el 2017, cuando termina esa experiencia como gobernador, que nosotros, yo creo que Marcelo, hemos formado parte de algún debate de este tipo, todos decían, ¿cómo se refresca esto después de tantos años de continuidad? Es como que Gustavo Valdés interpretó que venía la necesidad de plantearse lo importante, de cómo proyectar el Estado hacia adelante, con inversiones, con nuevos mercados. Y este analista decía, hoy Corrientes va a enfrentar unos años en donde va a tener que combinar las dos escenografías porque le pasa a todo el país. Y me da la sensación de que ustedes tienen la oportunidad de interactuar con otros mandatarios, como Esdero cuando entrevistamos y nos dice lo que nos dice respecto de sus recursos, y otros gobernadores. Y el presente los va a poner a prueba, porque como vos decís,
en la democracia generalmente lo que se evalúa es una política pública y el nivel de respaldo. Si es mayoritario continúas, si es minoritario te vas. El gobernador en eso creo que fue muy, muy claro para con nosotros y de alguna manera marca el rumbo de este ciclo. Pensemos en estos ciclos, ¿no? Decíamos, Ricardo le tocó un ciclo, sí. Gustavo sentó las bases para el desarrollo. El gobernador lo que nos dice es toda toma de decisión tiene que estar vinculada a la posibilidad de generar puestos de trabajo. Te interrumpo brevemente. Sí. A Ricardo le tocó una sociedad que cada 30 días preguntaba, ¿cobramos o no? Claro. Y a Gustavo Valdés le tocó una sociedad que era mucho más demandante porque se acostumbró a cobrar siempre bien. ¿Y ahora cómo sigue la cosa? Entonces, ese es el tema, ¿no? Dando una cuestión también importante. En ese entonces, y vos lo marcabas hoy como hijo, habrás escuchado a tus padres decir, otra vez nos enchufaron 40, 50% de por eso te digo. Sí, o sea, sin duda. En el trayecto histórico todo tiene valía. 3 meses sin cobrar. Sí, sin duda también propio de esto, tal vez sea cultural nuestro del sur. Muy emprendedores, entonces también siempre buscaron más allá de eso, tuvieron comercio. Sí. Hay un círculo virtuoso allá en el sur de materia de emprendedurismo que también se nota, entonces las crisis se sobreviven desde otra manera, pero emprendedores mi viejo han tenido de vender chipá a tener cremolati, digamos, ¿no? Digo, para poner ejemplo de realmente en el sur hay que buscarle la vuelta, digo, de los extremos, de arrancar de muy abajo a tener una heladería, digo, pensar Ahora, Juan Pablo, ese compromiso de que cada vez menos Corrientes dependa de la suerte del Estado, ¿está ratificado? A eso iba un poco a esta idea del gobernador, decir, bueno, toda acción que nosotros hagamos del Estado tiene que generar las condiciones para que el privado se sienta incentivado a invertir, para que vengan las inversiones, pero sobre todo para que esa masa de ciudadanos correntinos que hoy sale al mercado laboral tenga opciones y que le den satisfacción a esas opciones, digamos, que no termine siendo una opción que termine expulsando a nuestros gurises y no tan gurises, digamos, a mucha gente que se va a otros lugares. Obviamente aparece también ahí un desafío de formar a nuestros correntinos, porque también las empresas que vienen te dicen, che, pero no tengo estos perfiles acá en Corrientes, tengo que traer un tal perfil. Bueno, ahí está sobre todo en los sectores productivos, pensando en la Tierra Colorada, pensando en el centro sur, pensando en la zona del Paraná, en donde muchas veces se radican empresas, bueno, en Corrientes mismos, se radican empresas que buscan perfiles que requieren de otras habilidades técnicas. ¿Me permitís una pregunta de gente que nos está escuchando y viendo? Dice Roberto, Martín, yo me dedico a la comercialización de madera y la preocupación que tengo es el estado de las rutas nacionales en Corrientes. El gobierno, como dice el ministro, ha abandonado el compromiso de mantenimiento y la verdad es que nosotros como productores tenemos una incertidumbre muy grande respecto del tema. ¿Todavía no hay novedades respecto de esto? Y creo que todavía no, si no nos hubiéramos enterado nosotros respecto también de... No en materia de rutas nacionales, sí. Que en estos días, bueno, yo fui a pasar las fiestas a mi pueblo y lo que es el peaje de Piedrita sobre ruta 14, está empezando a intervenir Autovía del Mercosur, pero están interviniendo desde el cobro del peaje, todavía no desde la obra. Sí. Perdón, ministro, a mí una cosa que yo comenté acá, sí. Si bien las rutas en Entre Ríos no estaban bien, la ruta 14, sí. la autovía 14 no estaban bien, uno perfectamente sabía cuándo entraba a la provincia de Corrientes por el estado de la ruta, sí. Y por el mantenimiento de la máquina. Sí. Uno iba a Entre Ríos y estaba medianamente bien, pastito corto, entrabas a Corrientes y tenía ruta hecha pelota, sí. Y el pasto así de alto. Sí. ¿Por qué la siempre nacional, la nacional, ruta 14? Siempre, sí. Pero eso pasó con Milei, pasó con Fernández, pasó con Macri. No es cuestión de color político, ¿no? Creo, me atrevo a decirlo porque los correntinos nunca logramos estar en la agenda de los medios de Buenos Aires. Es un desafío. Nosotros para Buenos Aires nos ven muy lejanos. Y Entre Ríos está ahí al lado, y Entre Ríos como sociedad, no como provincia, me refiero. Tiene mucho lobby dentro de... Y hay muchas empresas también de capitales de gente de Buenos Aires, en Entre Ríos. Entonces, todo eso, vayamos los últimos 20 años. ¿Cuántos presidentes han venido? Y los que vinieron, ¿cuánto han recorrido un poco la provincia? Y el que más vino fue Macri. Fue Macri, y que vino a lugares, a cuestiones muy específicas, pero que
que no le ha dado tampoco la posibilidad a Gustavo en su momento de decir, che, mirá, vamos, te muestro tal lugar. Macri dejó plantada la sensación de que dejó una cantidad de cosas truncas, entre ellas muchas cosas en Corrientes. Concuerdo. En lo personal nos quedó la sensación de que teníamos esa oportunidad histórica y no supimos llevarla a cabo. Pero digo desde mi espacio político. Sí, pero por ejemplo, a ver, Macri vino a Corrientes a presentar su libro y me tocó a mí hacer la presentación y el reportaje con el expresidente. Y yo le pregunté en privado por la planta de energía solar que en su momento Marcos Peña había anunciado para Colonia Carlos Pellegrini. Y el tipo estaba, la verdad que no sé, bien. O sea, es como que quedó, su propia gestión quedó trunca en una cantidad de cosas, ¿no? Sí, concuerdo, lastimosamente. Y posteriormente nos pasa eso, que no miran Corrientes o no entienden la importancia que tiene Corrientes. Imagínense que por esa ruta está gran parte del comercio internacional con Brasil. Con Brasil, nuestro principal socio con el Paraguay, que Brasil es nuestro principal socio. Nosotros somos el corazón del Mercosur. Pero Brasil también transita por acá, porque para ir hasta Chile pasa por acá. Claro. Realmente Corrientes, como provincia y sus rutas, tienen un rol importante, pero bueno, también nosotros, desde nuestro lugar, y en respuesta un poco a la consulta de la persona, el gobernador sí está trabajando en una agenda fuerte en materia de tratar de que nuestros caminos, de nuestro sistema productivo, encuentren una mejor respuesta a la existente para que, más allá de cuestiones climáticas existentes que sabemos que no son de ayuda a los caminos, tengan las condiciones para poder desarrollarse nuestro sistema productivo. Hoy Corrientes sigue de alguna manera, y es creo nuestro mayor potencial, siendo una provincia agro en vías de ser agroindustrial, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? En vías de ser agroindustrial. Incorporarle valor. Incorporarle valor. Hoy tenemos algunas experiencias positivas de valor agregado en toda la provincia, muchas, pero creo que aún tenemos un poco más para dar y para eso necesitamos que el privado venga. Sí, pero no me va a dejar mentir el ministro. Sí. La ruta 14, en el tramo de Corrientes, los camiones van por la izquierda, no por la derecha. Pero además, está tan ahuellado. Yo los invito a cualquiera a hacer el tramo Mocoretá Paso de los Libres. Sí, sí. Y puede haber no menos de 2 accidentes por día en esa ruta tranquilamente. El abandono es evidente. Es muy común porque obviamente se desconoce la ruta, alguien que no la transita. Por más que no vaya fuerte, pensemos en velocidades altísimas, comunes, igual la estabilidad ya no está garantizada. Realmente es complejo. Pero bueno, ahí hay un desafío enorme de gestión con el gobierno nacional, nosotros como gestión, y un reclamo histórico del gobierno nacional de dejar de tener una mirada ambacentrista, que es lo que yo siempre digo, salgan y miren que el interior tiene mucho para aportar, mucho incluso en materia de lo que hoy está requiriendo, deseando el gobierno nacional. Demanda la nación, ¿no? Economía, plata, inversiones. La producción está en el interior del país, no está en la capital federal. La materia prima, en eso, como dice el ministro, Corrientes es una garantía de materia prima. Después está el desafío. Imagínense que hoy el presidente tiene la posibilidad, en una alianza estratégica con Corrientes, de salir a ofrecer maderas, arroz al mundo. Clorofonia trementino, que es algo que se demanda mucho, que yo el otro día lo contaba en el programa anterior, que el 80% de lo... Argentina es el quinto exportador del mundo, el 80% de todo lo que se produce en Argentina se produce en Corrientes, de ese 80% el 50% está en Mocoretá, y eso es un producto que es toda exportación, y es ingreso de dólares de divisa, que es lo que el gobierno nacional hoy también necesita en este contexto. Y demanda. Ministro, primer contacto, lo vamos a molestar, le agradezco mucho los minutos que nos ha entregado. A ustedes y que sea un gran año para todos. Ojalá, para todos. Cumpleaños para el capricorniano como yo. Hombre que no ha tenido, no teníamos cumpleaños por ser hijo docente. Era medio justo nuestro cumpleaños. Y encima por la fecha, ¿no? Yo zafo un poquito, pero ¿en enero? 31 de diciembre. O sea, nuestros padres tenían la excusa perfecta. Bueno, pero usted tiene toda la gente adentro todavía, la familia. Mi hijo cumple el 18 de enero y me dice, es una fecha mortal. Bueno, pero no sabemos si no está por tu cumpleaños, por los Reyes Magos, ¿por qué? Te están en tu casa. Te mataban con un solo regalo. Aprendí a reclamar que el regalo de Navidad no valía por el regalo de cumpleaños. Exacto. Porque me hicieron la doble Nelson más de una vez y dije, no, pará, como es, mi hermano tiene 2, yo tengo 1. Me imagino que será el desafío. Gracias, A ustedes, por favor. Pausa, la última, ya venimos, no se vayan.